mientras realiza sus actividades al mediodía. Entre enero y mayo de este año, el valor de las exportaciones a China cayó en un 26%, según el Banco Central del Ecuador. ¿Por qué están cayendo las exportaciones ecuatorianas en el mercado internacional? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Está con nosotros Felipe Rivadeneira, presidente ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportadores. Felipe, qué gusto, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola Gisela, qué gusto poderte saludar y un saludo a toda tu distinguida audiencia. Muchísimas gracias. Con gran preocupación veo estos datos. En mayo de 2024, primer mes de entrada en vigencia del acuerdo comercial entre Ecuador y China, el valor de las exportaciones hacia este país fue de 1.957 millones, lo que representa una caída del 23% con relación a igual mes de 2023, según dice el Banco Central. Entonces, Felipe, ¿el acuerdo comercial con China perjudicó a la producción nacional? ¿Por qué están cayendo las exportaciones hacia este país si ahora pues se tienen beneficios arancelarios, entiendo? A ver, vamos por partes. Primero, no tiene nada que ver el acuerdo comercial con China. Okay. Esto es un tema de contracción del mercado chino, esa es la verdad. Y sobre todo, te diría yo que el crecimiento que hemos tenido en los últimos años en el mercado de este gigante asiático, ¿no es cierto? Con estos crecimientos que superaban toda expectativa del camarón hacia el mercado chino, nos puso la vara muy alta, ¿no? En cuanto a los estándares de crecimiento. Y si tú ves lo que ha sucedido con la contracción un poco del sector inmobiliario en China, la generación de empleo no ha sido el adecuado, esto estamos hablando exclusivamente de políticas internas de la economía de China, ha disminuido la capacidad de consumo de la gente, pero eso no significa que no siga siendo un mercado extremadamente importante, sigue siendo el tercer destino de nuestras exportaciones no petroleras de lo que va del año, ¿no es cierto? Pero también ha habido un repunte en cuanto a Europa, su capacidad de consumo y a los Estados Unidos. Entonces, el exportador ecuatoriano le ha tocado de alguna manera diversificar un poco sus exportaciones, es decir, pasar de un lado de un mercado a otro, pero sin dejar de seguir vendiendo a la China, ¿no? Es como tú bien dices, yo ya tengo data hasta junio. Hasta junio hemos vendido alrededor de 1.537 millones de dólares, pero claro, sí ha habido una caída del 27% en este mercado. Y si tú ves las cifras globales de las exportaciones del Ecuador hacia el mundo, hemos tenido un crecimiento del 8%, pero este crecimiento se da principalmente por los altos precios del cacao. Si tú le quitas al cacao o le prácticamente le estableces al cacao o le comparas con años anteriores donde los precios del cacao estaban normalizados y hubiéramos tenido apenas un crecimiento. O sea, el volumen de exportación no subió, es decir, subió el precio, pero no el volumen de exportación, digamos. Porque Exactamente. Tuvimos una caída en el volumen del 4%, lo cual sí genera mucha preocupación, ¿no? Ahora, volviendo al caso de China, entiendo que también ahí el volumen de exportación también cayó, o sea, no solo el valor que usted decía, el 27%, sino también el volumen en un 10.4%. Ahora, usted menciona que esto se debe a más una contracción del mercado chino, la situación de reducción del mercado en ese país, digamos, y pero ¿qué pasa con la producción ecuatoriana? Es decir, me refiero si es que el nivel de exportaciones es proporcional al nivel de producción en el país, ¿no tiene nada que ver? No, a ver, es preocupante que caiga un mercado como el chino, ¿no? Y te digo por justamente lo que te mencionaba al inicio, ¿no? Es decir, hemos estado acostumbrados a tener un crecimiento tan grande en un mercado tan importante que es prácticamente insustituible, porque es así, ¿no? Es decir, China, como te decía, tiene 1.400 millones de clientes que no los encuentras de cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, yo te diría que más bien se han hecho esfuerzos enormes
La diversificación de mercados de parte de los exportadores ha sido una constante en este año. Lo veníamos advirtiendo desde el inicio de este año que iba a ser un año muy complejo, muy duro, y por varios factores. Uno, la situación de la economía china. Dos, esa disminución del precio internacional del camarón en el mercado que nos golpea, porque el camarón sigue siendo nuestro producto estrella, donde el año anterior exportamos más de 7.000 millones de dólares, entonces no es una cifra menor. Sin embargo, hemos tenido algunos aspectos que nos han ayudado, como es, por ejemplo, la recuperación de la economía europea y de la economía norteamericana, a pesar de que venían estos procesos inflacionarios muy fuertes los últimos años, pero si tú ves de Europa, hemos crecido un 26% en nuestras exportaciones y también hemos crecido en Estados Unidos un 21%. Entonces, de alguna manera se ha compensado lo uno con lo otro. No es el escenario ideal, porque el escenario ideal, ¿cuál es? Que crezcas prácticamente en todos los mercados, que no haya ningún mercado que caiga, y eso hubiera sido algo positivo, pero no ha sucedido de esa manera. Pero el hecho de tener justamente lo que tú decías, bien lo mencionabas al inicio, ¿no? Esta duda que te generaba de qué pasa ahora con el acuerdo, más bien eso nos ha ayudado, porque tenemos un acuerdo comercial. O sea, la caída hubiese sido peor sin el acuerdo. Totalmente, No, hubiera sido muy difícil, ¿no? Pero tenemos el acuerdo con Europa, tenemos el acuerdo con China. La pata que nos falta, lamentablemente, es el acuerdo con Estados Unidos, porque imagínate crecer al 21% con los Estados Unidos sin tener acuerdo comercial. Eso es lo que a mí a veces me quita un poco el sueño, ¿no? Es decir, trato de ver el vaso medio lleno, pero me frustra de alguna manera el no tener ese acuerdo con Estados Unidos, porque con estos índices de crecimiento con los Estados Unidos, con el acuerdo, estaríamos hablando de unos crecimientos mucho mayores, porque de alguna manera compensamos siempre la caída de un mercado con otro, pero en este caso con Estados Unidos tenemos un promedio arancelario del 25%, es decir, una barrera de entrada muy fuerte, y a pesar de eso todavía seguimos creciendo en ese mercado donde, insisto, pudiéramos crecer muchísimo más, ¿no? Es decir, esta contracción en algunos mercados como el de China no está sucediendo en todos los mercados internacionales. Cada mercado se está moviendo de diferente manera, y lo vemos en lo que nos está sucediendo con nuestras exportaciones, ¿no? Es decir, este escenario no se repite en mercados internacionales, pero al momento, ¿cuáles son estas exportaciones que, o sea, no petroleras, que son más fuertes en el Ecuador? Bueno, sigue siendo el camarón, como te decía, a pesar de que ha tenido una caída del 8% en lo que va de enero a junio, seguimos con casi 3.000 millones de dólares en exportaciones del camarón, pero claro, la disminución de los precios ha hecho que hagamos un aumento en volumen sin recibir todos esos dólares. Es decir, a pesar de que hay una caída de 8% en millones de dólares, tenemos un incremento en volumen del 2%, por decir. El caso de banano y plátano se ha visto afectado de alguna manera también por estas condiciones climáticas, que la naturaleza es impredecible. Por ejemplo, ¿no es cierto? En el mes de octubre, noviembre del año anterior estábamos preparándonos para un fenómeno del Niño que gracias a Dios nos llegó por las consecuencias que eso genera, pero de alguna manera también generó sequía, y eso te afecta y te merma en la producción. Entonces el banano tiene una caída del 3% y una disminución, a pesar de que tienes buenos precios, de volumen del 11%. Es decir, no has podido mandar un 11% de lo que sí mandabas del año anterior. Pero también ha habido otro sector. ¿Qué sucede? Un poco el comercio exterior se mezcla, ¿no? El sector atunero, por ejemplo, con este efecto de un niño débil, con una influencia de la niña, te ha generado mucha materia prima. Entonces ha permitido un sector como el atunero, que antes no podía encontrar materia prima y que tuvo unos años muy complicados, que este año en cambio tenga bastante materia prima y se haya recuperado en mercados europeos, y que de alguna manera eso también nos ha ayudado al crecimiento en el mercado de Europa. ¿Y qué sucede, Felipe, por ejemplo, con mercados que han presentado conflictos internacionales como el de Rusia, por ejemplo? Bueno, Rusia, increíblemente, el año anterior nos fue muy bien, y esa es la verdad, hay que decirlo de esa manera. Este año ya vemos una caída del 11% en Rusia, y prácticamente te diría yo que ha sido por el factor de que no hemos podido mandar mucho banano por nuestro problema interno, porque la verdad que ha habido buenos precios en cuanto al camarón, en cuanto al cacao en grano, en cuanto a las flores, en cuanto al café,
pero a la final no hemos podido vender lo mismo que el año anterior. Pero Rusia sigue siendo un mercado, el cuarto destino de nuestras exportaciones, a pesar de que esté en el conflicto, ¿no? Seguimos exportándole bastante. Este año vamos $400 millones aproximadamente de enero a junio. Esperemos que haya una recuperación en el segundo semestre y que también el factor climático en nuestro principal producto a Rusia, que es el banano, nos acompañe y podamos mandar más volumen de banano, y eso significa más dólares para la economía. ¿Y cómo ha afectado, Felipe, el tema del narcotráfico? Yo estuve de viaje en el exterior hace unos días nada más, y justamente en Europa vi un reportaje que me dolió el alma. El reportaje titulaba Guayaquil, el centro de la droga del mundo. Decía así, de ahí sale, de los puertos, del puerto de Guayaquil sale la droga para el mundo. Era un reportaje español y era en una cadena italiana este reportaje. Entonces me dolió el alma cuando vi el titular de ese reportaje, y se trataba justamente de cómo se contaminan los contenedores que salen del Ecuador hacia Europa con droga. Sí, a ver, nuestra fortaleza logística termina siendo nuestro talón de Aquiles. ¿En qué me refiero con esto? Nosotros somos un país tan eficiente en exportación de contenedores de nuestros principales productos, donde el banano acarrea un 60-70% de la cantidad de contenedores que mandamos, que a la final termina siendo el vehículo ideal para estas estructuras narcodelincuenciales, ¿no es cierto?, que exportan un producto que es ilegal, pero que a la final es un negocio, ¿no es cierto?, que tiene estructuras corporativas a nivel del mundo, que es un negocio además gigantesco, te diría el tercero o el cuarto negocio a nivel mundial, que es la droga, y es lamentable decirlo, pero es una realidad. Y claro, es más fácil, ¿no es cierto?, cuando tú tienes un país como el Ecuador, que exporta semanalmente 5.000, 6.000 contenedores, imagínate lo que es controlar 5.000, 6.000 contenedores, a otros países que seguramente exportarán 100, 200, 300 contenedores. Entonces, esa cantidad de exportación, que es nuestra fortaleza, termina también siendo nuestra debilidad, en el sentido de que no tenemos la capacidad de controlar. Y eso es lamentable, eso lo conversamos todo el tiempo con los exportadores. ¿Pero por qué seguimos nos enfocamos en eso ahora? Invertimos una gran cantidad de suma de dinero. No me canso de repetirlo, tenemos calculado que ¿a dónde va esa inversión en el tema de seguridad del sector exportador? Porque me refiero a que, y lo hemos conversado con usted en varias ocasiones anteriores, ¿no? Y era parte de este reportaje también la falta de tecnología para poder detectar los camiones o los contenedores que salen contaminados, que ni siquiera teníamos escáneres, decía este reportaje, ¿no? Pero venimos hablando de ese tema ya años. Sí, la verdad que, a ver, es un tema que nos ha sobrepasado como Estado y como sector privado, y eso es la verdad. Y yo me acuerdo haber tenido una conversación con el ex embajador Fitzpatrick en el 2019, y él me decía todo lo que iba a ir sucediendo desde el tema de violencia, del tema de volumen. Y uno decía, claro, transportémoslo en los años, tú decías, eso no puede llegar a suceder. Y pasó tal cual el libreto como él lo iba mencionando, porque... Insisto, esto es un negocio ilegal, pero es un negocio a la final que tiene unos tentáculos enormes, y el Estado se ha demorado en responder. Esa es la verdad. Pero es una demora que no es solo responsabilidad del Ecuador, sino que también aquí estás hablando de que tiene un tránsito, tiene un destino, tiene un comprador, tiene riqueza en donde llega, se distribuye esa riqueza ilegal, pero a la final se distribuye. Y esto es una responsabilidad que tiene que ser correspondida con los países de destino, ¿no? Entonces, estamos ahora como federación trabajando fuertemente en buscar una cooperación internacional, en ser un interlocutor con el sector privado, con el sector público, para tratar de buscar ayuda, ¿no? Hemos contactado puertos de destino internacionales para buscar la aplicación de tecnología, porque no te sirve de nada, Gisela, controlar fuertemente aquí internamente cuando en el país, en el puerto de destino, no se realiza el mismo control. Tiene que haber una inteligencia cruzada, una cooperación, tiene que haber muchas alternativas que se tienen que dar, porque no estás peleando con pandillas, ¿no? Esto es un tema que tiene muchas estructuras y mucha tecnología, y muchas veces una infinidad de recursos que es muy difícil poderlas convertir en el día a día, ¿no? Entonces,
es algo que tienes que trabajarlo y que el Ecuador, te diría, no tenemos una solución al corto plazo, porque eso sería mentirte. Yo creo que nos va a tocar buscar proyectos pilotos, ir desarrollando, tener esta inteligencia cruzada, tener este apoyo internacional. Y la tecnología. Hoy día tuvimos un desayuno de afiliados acá en Guayaquil, donde me encuentro ahora, y se hablaba de, claro, deberíamos tratar de proponer un plan Ecuador, así como se lo hizo en Colombia en su Pero momento. en Colombia no sirvió. Colombia está, ve, ahora cómo está. Millones de dólares para el Plan Colombia y todavía tienen problemas con el tema del narcotráfico, la droga, la guerrilla. Nada ha cambiado en gran parte. Y te diría, Gisela, la verdad que... Cientos de muertos. Es frustrante lo que tú dices y te entiendo, porque a nosotros nos pasa lo mismo. A veces también soñar de que el mercado de la droga se vaya evolucionando y de alguna manera evite, porque si te pones a ver, por ejemplo, ahorita tú mandas del Ecuador cocaína y productos sí, prácticamente cocaína, la mandas hacia Europa. ¿Y por qué yo no a Estados Unidos? Porque en Estados Unidos el tipo de consumo, al ser un producto de consumo, ¿no es cierto?, ilegal, y que genera daño a la sociedad, pero al final es un tipo de consumo, en Estados Unidos se ha volcado mucho al consumo del fentanilo. Entonces ya es un producto que se lo puede elaborar directamente allá y ya no hay tanta exportación hacia los Estados Unidos de esta exportación ilegal de droga. Entonces, a la final, también hay que tener, de alguna manera, ir viendo cómo evoluciona este mercado, pero es una responsabilidad que no es solo de... Es una responsabilidad global, ¿no? Así es, ¿no? Y sobre todo de la región también, ¿no? Porque a veces nos señalan con el dedo, Ecuador, miren lo que está viviendo Ecuador con el tema del narcotráfico, pero esto es como una enfermedad súper contagiosa, ¿no? Nosotros creíamos que a nosotros no nos iba a pasar nada y ahí está, de Colombia se pasó a donde nosotros y seguramente de donde nosotros se seguirá extendiendo por toda América Latina. Pero ahí lo que tú decías, ¿no? En Colombia, a la final, lo que se hizo es que sea más costoso exportar desde Colombia la droga. Por las medidas que pusieron. Claro, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hacerle más dificultoso, más costoso, para hablar en términos de empresariales, para que ya no sea atractivo mandar desde el Ecuador. Y eso es lo que tenemos que buscar. Entonces vas haciendo protocolos, vas haciendo complicaciones y a la final no termina siendo tan beneficioso mandar al Ecuador, y es un negocio que mientras el mundo no se ponga de acuerdo va a seguir existiendo. Lo que tenemos que hacer como Ecuador es tratar de moverlo a otro lado, haciéndolo más costoso producir acá y de esa manera liberarnos de este mal social que está totalmente dañando la estructura de la misma República de Ecuador. Así es, alternativas las hay. Unos creen que la liberación de la droga le rompes el mercado al narcotráfico y la haces legal y genera impuestos para el Estado, y eso eliminaría la violencia, digamos, que genera paralelamente este mercado ilegal, ¿no? Pero si lo hace solo Ecuador es imposible. Eso tiene que ser un acuerdo mundial también para poder manejar políticas internacionales sobre este tema. Pero bueno, hay alternativas, hay que tratarlas y unirnos, como usted dice, Felipe. Como siempre, es un gusto conversar con usted. A ti, Gisela, siempre un placer y a las órdenes. Nos acompañó Felipe Rivadeneira, presidente ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportadores. Notimundo a la carta.